Estoy contento que volvemos a las entrevistas presenciales, ya después de 2 años. Me gusta que los legisladores, los diputados, los funcionarios vayan pasando por el arranque y que podamos reencontrarnos. En este caso, haciendo entrevistas para conocer las diferentes visiones de ciudad y de país que cada uno tiene. Matías Barruetaveña es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Está cumpliendo su mandato del periodo 2019-2023. Fue ex secretario de Empleo de la Nación. También preside la Comisión de Trabajo en la legislatura porteña. Integra la Comisión de Cultura, de Legislación General y de Planeamiento Urbano. Es licenciado en Ciencias Políticas, profesor de la UBA, politólogo y director del Centro de Estudios Metropolitanos, del que recién viene de ahí. Hola Matías, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme acá a compartir el piso. Por favor, gracias por acercarte. Bueno, leí y me gustaría hacerte la primera pregunta, la primera reflexión relacionada con un proyecto que hiciste en legislatura, porque mañana se cumplen 40 años de la gesta de Malvinas. Sé que presentaste un proyecto para que los veteranos puedan acercarse a las escuelas. Contame un poco al respecto. Sí, ayer tuvimos una sesión en la legislatura donde se planteó, bueno, lo habitual, discursos de homenaje, reconocimiento, recordatorios de Malvinas. Tuvimos una parte, la verdad, muy emotiva, que fueron 3 trabajadores de la legislatura que participaron en el izamiento de la bandera. Cantaron el himno, y ¿no? otro que cantó el himno, que muy emotivo y además muy bien. La verdad que fue un placer escucharlo, además de la emoción que produce. Y dentro de ese conjunto de proyectos que por ahí se presentan en términos de reconocimiento, por ahí de algún libro, de alguna puesta de una placa, me pareció que podía ser algo para sumar, presentar esto, que era, en realidad yo presenté un proyecto para crear un programa que en el Ministerio de Educación, para que se convoque a los excombatientes a formar parte de un registro, para que las escuelas puedan desde ahí convocarlos, también tomando en cuenta cercanías, del domicilio y demás, para que vayan a contar sus vivencias, su experiencia en el marco de un programa por la paz, es decir, en términos de un mensaje de memoria y con mucha firmeza en términos de recuperación de las islas que son nuestras, pero en el marco de la paz. Después consensué con el oficialismo que no quería crear un programa porque piensan que por ahí, no sé, genera un recurso o algo y eso lo tiene que hacer el Ministerio de Educación, que salga una declaración pidiendo que se cree ese programa. Así que estamos en eso y en principio el Ministerio de Educación estaría planteando la posibilidad de que así se... Es una excelente iniciativa realmente, más allá de los recursos, que obviamente es algo que ustedes tendrán que negociar con el oficialismo. Sí, que pero no implica mucho, pero, la verdad que no. Pero tiene que ver con el reconocimiento de los veteranos a que puedan acercarse a las escuelas y a contar sus vivencias, claro está. Su experiencia, lo que pasaron. Sí, yo creo que también planteamos que todos los alumnos vayan al Museo de Malvinas. La verdad que esas dos experiencias, creo, los que hayan ido al Museo de Malvinas habrán visto cuando hay una pantalla 360, totalmente. La posibilidad de ver las cosas, esas cosas te quedan marcadas para siempre, ¿no? Es algo que otros países que han tenido muchísimas más experiencias en términos de guerras y demás, uno lo ve y ve la importancia que se le da, y me parece que acá hay algunos intentos de desmalvinización. Hemos tenido algunos presidentes que han negado esta lucha, o que todavía... Recién venía escuchando una radio, la radio más escuchada a la nata, con un discurso nefasto en términos de todo lo que es la historia de nuestra discusión, y me parece que es muy importante sostenerla y que sean los protagonistas. Y además me parece que hacia ellos es una deuda, más allá de los reconocimientos que ha habido en los últimos años. Me parece que la posibilidad de expresarlo con palabras, de transmitirlo, de tener ese reconocimiento, pensemos que hay más de 500 excombatientes que se suicidaron. Totalmente. Y ese suicidio tiene que ver, seguramente habrá causas particulares, pero en la enorme mayoría con la invisibilidad, es decir, con cómo se les ha negado un reconocimiento, una visibilidad en la sociedad. Esta posibilidad de que se los reconozca, se los vea, se los identifique, puedan contar su historia, me parece que es muy bueno para ellos y es muy bueno para los alumnos. Bueno, mira, hablando de esta cuestión de desmalvinización y tal vez de meter la ideología en todo, en cosa que la verdad no debería ser. El tema Malvinas no debería estar cruzado por una cuestión ideológica, es un sentimiento nacional, creo que todos los argentinos, la gran mayoría de los argentinos así lo sentimos. Se dio el debate por parte de ustedes de un proyecto que presentaron para cambiar el nombre de la avenida Rivadavia. Y obviamente los periodistas, tal vez, digo, con cierta desinformación,
lo tomaron como que era una cuestión ideológica. Y en realidad es, me parece, ponerle a una de las avenidas centrales de la República Argentina un nombre que tenga que ver con la memoria y a la que hoy es Malvinas, porque algunos, hasta por desconocimiento, por eso te lo digo, decían que ya existe una calle Malvinas, pero ustedes presentaron dos proyectos, esa calle Malvinas ponerle Rivadavia y a la Rivadavia ponerle Malvinas. Contame al respecto. Sí, yo creo que lamentablemente es una discusión ideológica también, porque en la historia de nuestro país hay un sector de nuestro país que tiene voluntad de ser colonia, ¿no? La verdad que la forma en la que se organiza ¿Realmente te parece que es así? Pero yo no lo puedo creer. Sí. Pero siempre pasó, a ver, cuando nosotros... No sé si viste La Patagonia Rebelde, la escena cuando están cantando en inglés mientras que fusilan a los trabajadores. O sea, la forma en la que se incorporó Argentina al mundo en términos del comercio internacional, con los ingleses construyendo los trenes para sacar los granos, y hubo un proceso de colonización. Después hubo una voluntad. La ciudad de Buenos Aires una la recorre y tiene edificios que son copias directamente de París. Hubo una idea frente a la guerra de mudar París a Latinoamérica. O sea, hubo una voluntad. De hecho, a nuestra élite, a diferencia de Brasil, por ejemplo, para poner un país cercano y no hablar de los países centrales, le falta esa voluntad de constituir un proyecto de nación. Hay diferentes interpretaciones por el puerto, porque se dedicaron más al contrabando que a lo productivo, por el tema de cómo se distribuyó la tierra, pero lamentablemente hoy escucha, y no nos vayamos muy atrás. En el gobierno de Menem se planteó, digo, más allá de los partidos políticos, en el gobierno de Menem se planteó esas relaciones carnales con Estados Unidos, pero también en términos de Malvinas se planteó esa estrategia de ditela, ¿no? De acercamiento con los ositos. Bueno, no nos olvidemos que con Menem se firmó el Tratado de Paz, que terminó sellando muchas cosas de nuestra soberanía que hoy estamos discutiendo. Y en el gobierno de Macri después estuvieron a punto de reconocer a los Kelpers como un interlocutor más, y hubo también muchísimos retrocesos. El propio Macri, en una entrevista antes de ser presidente, dijo que no entendía con un país tan grande para qué queríamos las Malvinas, y Patricia Bullrich también propuso entregarlas. Entonces hay una cuestión ideológica, pero sí coincido con vos que el 99% del pueblo argentino tiene una mirada, y la consigna Malvinas nos une, habla de ese pueblo argentino más allá de estas cuestiones que por ahí se plantean. Y después, el tema de las calles me parece que es un tema interesante. Yo propuse cambiarle el nombre de la calle Iberá a Luis Alberto Spinetta, que es la calle donde él vivía. Es una propuesta de los vecinos de la zona en Villa Urquiza. Él nació en Arribeños, en la Comuna 3 en Núñez, y después vivió y tuvo su estudio acá en la calle Iberá. Y tiene un gran acuerdo, reconocimiento. Creo que lo vamos a poder hacer ese cambio. Tiene todo un proceso, los cambios, tienen que pasar 10 años de que se muere, tiene que ir a una segunda lectura y demás, pero lo que quería era también introducir la discusión sobre los nombres de las calles. Por ejemplo, nombres de mujeres. Con Puerto Madero se avanzó mucho con el tema de las mujeres, pero sigue siendo 10% de toda la ciudad. Tenemos que tener un esquema de fomentar que haya más nombres de mujeres. Y después, hay un montón de personajes nefastos que han sido funcionarios de dictaduras militares, violadores de derechos humanos. Tenemos que discutirlo. No es el caso de Rivadavia, que más allá de que también pueda existir discusiones ideológicas, fue el que generó la primera deuda externa, es alguien que forma parte de nuestra historia y que no es la voluntad en este caso, sino simplemente resaltar el tema de Malvinas, y esa fue la propuesta que presentamos desde el bloque, sin ningún desmérito ni cuestionar para nada que haya una calle que se llame Rivadavia, como bien decís. Está bien. Me gustaría seguir avanzando sobre este tema. Mañana se cumplen 40 años de la gesta de Malvinas. ¿Qué le dirías hoy a los veteranos y a sus familias? La verdad es que nos hemos encontrado. La semana que viene seguramente con este proyecto vamos a hacer una actividad en la legislatura, y uno fundamentalmente lo que hace cuando está con ellos, más que decirle, es escucharlos. O sea, la verdad es que lo que uno pueda decir, uno lo dice generando estas propuestas, generando los ámbitos donde conversar, pero cuando uno se encuentra con ellos, la verdad que uno lo que ve es una necesidad de ser escuchados, y la voluntad es poco lo que uno le puede decir a alguien. Imaginarse lo que es a esa edad, en esa situación, pensemos que fue, no solo una cuestión climática, sino la forma en la que el gobierno militar los envió sin vestimenta, sin alimentos, estaqueándolos, con violaciones de los derechos humanos, con tortura. O sea, lo que se ha vivido, la verdad es que es una situación que provoca, como toda guerra, ¿no? Lamentablemente ahora estamos viendo guerra en Europa, toda guerra provoca, ¿no? Enormes sufrimientos, y simplemente, plantear esto, ¿no? La voluntad permanente de brindarles toda
el reconocimiento, la asistencia y estar a disposición y ponernos a disposición, porque tenemos una deuda, así lo sentimos, y en todos los términos personales, profesionales y demás, tener esa voluntad de acompañarlos. A mí me tocó, como decía, ser secretario de Empleo de la Nación, subsecretario de Formación, y ahí interactuamos en muchas políticas que tenían que ver con la formación profesional, con autoempleo, además del subsidio que la ley les brindaba, también trabajar otras posibilidades, y bueno, en cada caso era una satisfacción, más allá de que cada uno es una historia particular, personal, porque son personas diferentes, de diferentes lugares, orígenes, historias, ¿no? Voy con vos un poquito más allá, al futuro del tema Malvinas. ¿Por qué? Porque justamente estamos en una situación difícil pensando en la OTAN, a pocos kilómetros nuestros, la Antártida, la situación geopolítica, un ex candidato chileno que quería avanzar sobre nuestra Patagonia. ¿Cómo está la Argentina parada frente a eso? ¿Y cuáles son las conversaciones que desde la política se pueden generar para que la Argentina esté parada frente a una eventual situación que nadie esperaba lo que pasó en Ucrania? ¿Por qué no podría llegar a pasar en Argentina? Sí, a ver, yo creo que ahí hay una línea de conducta. Si uno ve la historia desde el año en que los ingleses lo toman por la fuerza militarmente para acá, hay una continuidad en la expresión de lo que es una situación colonial, y una continuidad en la mayoría de los foros internacionales y demás. Y del otro lado hay una negativa absoluta a poder conversar estos temas. Lamentablemente la guerra fue un retroceso en términos de la posibilidad de ese discurso, porque algunos entienden que los triunfos dan derechos. De hecho, la Segunda Guerra Mundial, o sea, hay montones de ejemplos donde se han cambiado fronteras, se han quedado con territorios a partir de ese triunfo en la guerra. Lo que a mí me produce tristeza es que algunos pretendan reconocerle a quienes se constituyen parte de Inglaterra y que están hoy en ese territorio un derecho en términos de autodeterminación de los pueblos, porque claramente eso no fue así. Los propios ingleses decidieron poco tiempo después de su ocupación decir: vamos a traer ciudadanos nuestros para que desarrollen las tareas acá, y hay una base militar y demás. A mí me parece que Malvinas tenemos que discutirla también desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista del desarrollo. O sea, nosotros tenemos que plantear un esquema de propuestas. Yo creo que uno tiene... Esta es una postura que en general tengo hacia todas las políticas del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, pero en términos nacionales y demás, que uno tiene que salir de la oposición o de la crítica a siempre ir con alguna propuesta. Y en esa propuesta nosotros tenemos que integrar un rol para los que son habitantes, porque hay muchos que tienen varias generaciones ahí, tenemos que poder tener una propuesta en términos de cómo los queremos integrar en un proceso. O sea, si tuviésemos las Malvinas, ¿qué rol cumplirían? ¿Cómo los trataremos? ¿Cuál sería el esquema de trabajo ahí? Y también plantear el tema de los recursos, ¿no? Conocemos el tema de petróleo, energía, pesca y demás, pero plantearnos un objetivo. Me parece que con la Antártida estamos teniendo una política de Estado, el mapa bicontinental lo estamos impulsando, presenté un proyecto de ley también para que esté en todas las escuelas. Me parece que en el caso de Malvinas tenemos que hacer ese planteo en términos de cuáles son las ventajas, porque además de una reparación histórica y un derecho, es una oportunidad económica, geopolítica y de desarrollo, y de aprovechar el gran mar argentino, que nuestro país vive de espaldas al mar, como si no tuviésemos esa costa enorme con un montón de oportunidades. Te cambio un tema de la ciudad de Buenos Aires, pero que es no menor. Presentaste un proyecto por la preocupación que existe en la violencia de las personas que están en situación de calle. ¿Qué es lo que estás viendo? Porque la verdad que se ve muchísima más gente en la calle por la situación socioeconómica, está claro, pero también la violencia se ha incrementado por parte de otros ciudadanos hacia las personas que viven en la calle. Contame al respecto y cuáles, digamos, los estudios que tienen. Sí, como vos decís, a veces yo soy muy largo en la respuesta, porque tiene como diferentes enfoques, ¿no? Uno es el tema habitacional, ¿no? Claramente una preocupación central que tenemos en la ciudad es el tema habitacional. Se han construido 30 millones de metros cuadrados en la última década y tenemos el doble de déficit habitacional, se ha duplicado las personas en situación de calle, se ha duplicado la cantidad de personas que viven en villas, 300.000 personas, ha crecido 10% el número de quienes alquilan, que prácticamente destinan, el último número que salió
salió ayer, es más del 50% a pagar el alquiler y se hace casi imposible poder acceder a un alquiler y no hay ninguna política. Nosotros del Centro de Estudios Metropolitanos hacemos un seguimiento permanente de la política de vivienda y vemos cómo va bajando la ejecución y el presupuesto, o sea, no se destina prácticamente nada a las políticas de vivienda y creemos que es un tema central, ¿no? La Sí, Ciudad de y Buenos el Aires, acceso al crédito es cada vez más complicado. Por el ejemplo, acceso al en un crédito. instrumento como el Banco Ciudad es cada vez más Claro, complicado. y hay que salir de un esquema. Cuando uno analiza qué pasa en Europa, hay un conjunto de políticas que tienen que ver con que el Estado intervenga, construyendo vivienda social. Es decir, en vez de vender la tierra, que hemos privatizado 500 hectáreas en la ciudad, uno puede agarrar la tierra, no desprenderse, constituir un fideicomiso, que la gente pueda invertir y obtener una ganancia, y que las personas que estén ahí puedan tener un alquiler subsidiado que intervenga sobre el mercado. Esto lo hacen todos los países del mundo. Acá uno lo plantea y es el mercado del capitalismo, Cuba, Nicaragua, pero la verdad es que lo hacen todos los países europeos esto. Entonces uno tiene que poder intervenir en ese mercado discutiendo, porque la Argentina desde el 70 para acá, desde que se rompió el esquema que había en términos de una cámara de alquileres y un control estatal del alquiler, hay una financiarización con un precio en dólares de los inmuebles que lo aleja todo el tiempo del salario. Entonces es imposible. Ahora, yendo al tema de la violencia, lo planteamos en ese caso, todos vimos las imágenes, gente que prende fuego, personas en situación de calle, la violencia que ha habido, que no son hechos aislados, sino que uno ve. De hecho, el gobierno de Macri en su comienzo había generado la UTEP, donde estaba el prófugo Pepín Rodríguez Simón, que hoy está en Montevideo, era el que manejaba esa fuerza de choque para tratar de sacar por la fuerza. Nosotros vemos un crecimiento en los discursos de la derecha que se convierten en actos. Lamentablemente en la legislatura nosotros somos más, éramos 17, ahora somos 19, el PRO es menos, pero el crecimiento que se dio en la legislatura es del sector de Milei. Y claro, Republicanos Unidos, que está García Moritán, son dos legisladores que han tenido discursos negacionistas en la legislatura, que son profundamente violentos en sus formas de plantear las cosas. Ahora han planteado un esquema antipiquetes que suena mucho, porque lamentablemente, ¿no? Yo a veces te dicen que es un exceso, pero cuando uno ve la historia del fascismo y del nazismo, empezó con algunas cosas que parecían ridículas y que se le quitaban seriedad. Y lamentablemente estamos viendo que empieza a funcionar ese esquema donde se rompen acuerdos básicos de la democracia y donde están muy cerca de prácticas violentas en términos de cómo plantean su discurso hacia los demás. Entonces, y me parece que algunos medios de comunicación también están siendo muy funcionales a esos discursos y creo que tenemos que defender un consenso de la democracia en términos de que hay cosas que no se pueden ni decir ni hacer. Te corto simplemente porque me quiero meter en esta discusión para analizarla. Es decir, es real que hoy los medios de comunicación le están dando mucho más lugar, digamos, a entrevistas, por ejemplo, con personajes liberales o ultraliberales, pero la pregunta es si se lo dan los medios de comunicación o en realidad es un discurso que le gusta a la gente y eso genera rating. Yo creo que hay dos cosas. Igual me parece que, a ver, hay libertad, es democracia, todo el mundo se puede presentar a elecciones, todo el mundo puede plantear un discurso, hay libertad de prensa, además sabemos que hay libertad de empresa y hay medios de comunicación que tienen empresas, intereses económicos en muchísimos rubros y que deciden subirle o bajarle el volumen a determinadas personas por su propio proyecto político. No desconozco que del otro lado también hay un hastío con la política, la verdad que el gobierno de Macri, o sea, nosotros llegamos al 2015 donde había muchas demandas, la verdad, yo estaba en el Ministerio de Trabajo, planteaban el esquema de que se pagaba mucho impuesto a las ganancias, había la necesidad de seguir bajando el trabajo no registrado, había un montón de cosas que teníamos que hacer, teníamos un modelo de desarrollo que se apoyaba mucho en la construcción, en la industria automotriz, teníamos que desarrollar más la industria del conocimiento, esos desafíos, pero la verdad que después entre el macrismo y la pandemia llegamos a una situación donde la gente ya está harta de no tener respuesta, hoy la inflación desquicia a todos, entonces hay un clima antipolítica muy fuerte y de eso hay una voluntad por escuchar, por más ridículo que sea el planteo, a cualquiera que salga a insultar a la clase política y me parece que eso puede ser lógico. Me parece que por un lado hay algunas cosas que deberían ser delito, como es en Alemania referirse en términos del nazismo y demás, o sea, me parece que acá hay algunas cosas en términos de negacionismo que hay que ver si no constituye, no sé, si no es una... no me acuerdo cómo se llama el término, pero que están convalidando un delito o que están proponiendo que se convierta en delito, que eso tendría que ser un límite. O sea, uno no puede convocar a agredir a otras personas, porque eso es incitación a la violencia. Eso me parece que es un límite. Después, bueno, sabemos que la disparidad de fuerzas es enorme y que algunos medios de comunicación se dedican
permanentemente, o sea, a establecer y a darle prioridad a algunos discursos. De nuestro lado lo que nos queda es tratar de visibilizar eso y tratar de desarmarlo y tratar de alertar, porque sí creemos que la sociedad, incluso la porteña, tiene un profundo rechazo a lo que fue, más allá que en algún momento se pueda aprender en algo, o sea, se puede hartar de un piquetero, después cuando hay una represión y hay algún muerto, genera rechazo. Genera rechazo. Entonces nosotros queremos apoyarnos en ese sentimiento para plantear, no lleguemos al muerto, paremos y busquemos otros mecanismos para resolver esto, sabiendo que el piquete complica, pero que no podemos terminar pidiendo palo porque después nos arrepentimos cuando vemos las consecuencias. Andrés. Me quedé pensando con respecto al déficit habitacional, lo digo, ¿no? Como persona que alquila. ¿No sería o que exista un proyecto para descentralizar lo que es la capital federal? Recordemos que se triplica todos los días las personas que ingresan a la capital. ¿No sería mejor presentar un proyecto a futuro para descentralizar, para que todo no se centre aquí? Sí, justamente nosotros creamos en el 2016 el Centro de Estudios Metropolitanos, que es la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, la Universidad Nacional de Hurlingham y la UMED, la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo, de la ciudad, porque creemos que hay que pensar metropolitanamente. Nosotros no somos una ciudad de 3 millones de habitantes, somos una ciudad de 15 millones de habitantes, con todo su conurbano, donde, como vos decís, la mitad de los puestos de trabajo de la ciudad son ocupados por bonaerenses, hay 190.000 porteños que cruzan también la la General Paz, y es imposible pensar la solución de cualquier problema si no tomamos en cuenta esa dimensión. Y los argentinos tenemos que discutir si queremos que en unos años tengamos 20 millones o si tenemos 10. Y para eso es imprescindible el desarrollo de oportunidades en el interior. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con la conectividad. La pandemia lo planteó, es decir, de hecho yo tenía colaboradores que volvieron a su provincia de origen y podían trabajar desde ese lugar si tenían buena conectividad. Hoy hay muchas cuestiones laborales que se pueden manejar a partir de ahí y hay una necesidad. Alberto Fernández lo planteó desde el inicio, ¿no? La voluntad de que el Estado, hasta que los ministerios, es decir, que el Ministerio de Energía esté en Neuquén, que el Ministerio, o sea, que haya, ayer bueno, se descentralizó la oficina de la Secretaría de Malvinas en Tierra del Fuego. Me parece que hay que construir un federalismo de verdad. Ahí hay una discusión fuerte que se está planteando hoy con respecto a los fondos que se apropien debidamente de la Ciudad de Buenos Aires, de todos los gobernadores, diciéndole a Larreta que pare. La verdad que la Ciudad de Buenos Aires tiene 9.000 millones de presupuesto, o sea, también vienen para acá. Porque la ciudad tiene 9.000 millones de dólares de presupuesto, tiene un presupuesto similar al de Madrid, al de Barcelona, tiene una enorme cantidad de recursos y esos bonaerenses que vienen acá a trabajar, a construir el Producto Bruto Geográfico, a pagar impuestos, ingresos brutos y demás, después se van a Florencio Varela a pedir pavimento, a pedir recolección de residuos, a pedir servicios, y eso no lo podemos desconocer. No puede seguir un esquema absolutamente concentrado en la ciudad de Buenos Aires de los recursos, porque acá se tributa. Todo el sistema financiero nacional tributa acá, o sea, la recaudación, muchas empresas granaderas tributan acá. Entonces, bueno, tenemos que tener un sentido de construir una patria más grande, también por el bienestar de los propios porteños, porque como decís, esta concentración termina repercutiendo aún en contra de muchos porteños que ven que desde todo el país y desde otros países también se busca venir acá justamente por esa cantidad de recursos que existen. Es decir, me meto en eso que estás diciendo de los gobernadores, todos peronistas, pidiéndole y diciéndole a Larreta que, bueno, los recursos, la policía en las provincias la pagan las provincias, no la paga la nación. No son todos peronistas, Gerardo Zamora. No, sí, pero, por ejemplo, pero Morales era alguien que lo decía y cuando tuvo que firmar no firmó. ¿Por qué la ideología se mete en un tema que parece central para los pueblos, en este caso para las provincias? Sí, yo no tengo problema con el tema de la ideología, porque a mí me parece que la ideología juega siempre, que no está mal, o sea, porque justamente es la forma en la que nos plantamos. Sí, pero no estás defendiendo a tus conciudadanos, en este caso a los provinciales de Jujuy. El gobernador no lo está defendiendo. Eso no es un tema de ideología, sino de pragmatismo, de hechos, de datos, o sea, me parece que ahí obviamente cada fuerza política se manifiesta, al igual que a veces pasa cuando hay una decisión que tiene que ver con retenciones y los gobernadores de las áreas que están afectadas lo menciona. Hay un juego político que tiene que ver con su alianza política y con lo otro.
a mí me parece que es evidente, y lo que es evidente también es que la Corte es un papelón, porque esto pasa porque se sabe que la Corte va a terminar tomando alguna decisión a favor de la Ciudad de Buenos Aires, y que la Corte tenga ese comportamiento partidario permanente, porque la verdad es que uno de los grandes problemas de la Argentina es el Poder Judicial, que no se ha democratizado y que tiene una forma de comportarse, que ha perseguido políticamente y ha convalidado una persecución política como fue la doctrina Irurzun, y que hoy está con papelones enormes, ¿no? Haber citado a Cristina Fernández de Kirchner el día del cumpleaños de Néstor en 11 causas simultáneas, o sea, todos los dedos pegados dejan para mostrar que es una persecución, y que ahora juegan políticamente complicando la vida al conjunto de las provincias para quedar bien con el poder central de la Ciudad de Buenos Aires. La última que te hago, relacionada un poco con lo que preguntabas y le respondías a Andrés, el tema de la descentralización. Y te pregunto esto porque fuiste director de autopistas urbanas de AUSA, y el transporte en la Ciudad de Buenos Aires y la interconexión en general, no solo con las provincias, sino ya con todo el conurbano. ¿Se puede pensar más allá, hacer un transporte integrado, no solo desde lo monetario, es decir, lo que se paga en la SUBE, sino agrandar lo que es la red nacional, por ejemplo, subte, que depende de la ciudad, pero es difícil? Macri lo prometió, pero no lo hizo. Ahí hay una autoridad metropolitana. Hay algunos organismos que son metropolitanos, ¿no? Pensemos AISA, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agua de cloaca metropolitano. Sí, exacto. El tema del funcionamiento de los trenes también, el tema, la red de autopistas, en cierta forma hay una coordinación entre las diferentes empresas y hay una autoridad metropolitana que se generó que no funciona. Claramente el tema de la movilidad hoy tiene, por un lado, algo hacia donde va el mundo y donde nosotros también nos hemos comprometido a ir, que tiene que ver con desmotivar al uso del automóvil. Es decir, el automóvil, por el nivel de contaminación que produce, por la ocupación que produce el espacio público, las principales ciudades del mundo están tratando de desmotivarlo y priorizar el transporte público. Pero si uno va a desincentivar el uso del automóvil, le tiene que dar alternativas. Y esas alternativas en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser el subte. Porque hoy la principal obra que hoy está planteando el gobierno de la ciudad es una bicisenda en Avenida Libertador. Es decir, una obra de 1.000 millones de pesos, después va a terminar costando 3.000, pero dicen 1.000 millones, que en un presupuesto de 900.000 millones. Es la nada misma. Y deciden no hacer subte porque, según ellos, sale muy caro y porque no se va a ver. Es decir, porque se tarda mucho. La verdad es que hay muy baja expectativa y hay un tema de la ciudadanía. La ciudadanía de Buenos Aires le pide a la ciudad de Buenos Aires, a Larreta, a Macri, a De la Rúa, a todos los que hemos hecho presidente después de ser jefe de gobierno, una agenda municipal. Tiene la Plaza Linda, me puso alguna cosa, o sea, muy ABL. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia, debería tener un ministerio de producción que efectivamente desarrolle las políticas de crecimiento y genere empleo. Debería tener un ministerio de trabajo que no tiene, que se preocupe por el trabajo de los argentinos. Y debería tener una red de subtes que crezca. Por primera vez en la historia no hay ninguna obra planificada en la red de subtes. Nos hemos quedado muy atrás. Chile tiene un plan cuatrianual de 33 kilómetros que lo está ejecutando ahora y nosotros nada. México, fuimos el primer país de Latinoamérica en tener una red de subte, y ni pensar en irnos a los países europeos o a Singapur, otros lugares que han construido decenas de kilómetros. Como vos decías, Macri propuso 10 kilómetros por año y no hicieron nada con respecto a esto, y es muy loco el poco costo que pagan por haber paralizado esa obra, que es la principal, porque en la superficie vos podés poner la bicicleta, el auto, el colectivo, pero no te da el espacio, hay que ir por abajo. ¿La ciudad tiene recursos para hacerlo si quisiese? Tiene 900, lo dijiste, 9.000 millones de dólares. Están indisponibles es el recursos. Presupuesto. Nosotros en la pandemia, cuando la ciudad decidió no hacer ningún aporte a quienes sufrían la pandemia, Nación puso el ATP, puso el IFE, puso el REPRO. Nosotros propusimos hacer un REPRO en la ciudad, que la ciudad apoye. El discurso de los funcionarios por abajo era: no, nosotros vamos a esperar a ver qué queda, después apoyamos a lo que quedan en pie. Ese fue su criterio darwiniano, ¿no? Entonces, cuando ahora, en ese momento nada más agarramos y le dijimos: mirá, la plata está acá, podemos generar otros impuestos. De hecho, generaron un impuesto a las tarjetas de crédito, al consumo de las tarjetas de crédito en 5 minutos, con el cual ya están recaudando 9.000 millones de pesos para cubrir lo que ellos dicen que le falta de Nación. Nosotros en 5 minutos le juntamos 20.000 millones de pesos. Acá es
un escándalo. El boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires es un escándalo en términos de recursos que se malgastan y que se utilizan en cuestiones que uno podría ahorrarlo. El presupuesto de veredas es una cosa infernal y todos los días nos llegan los videos, los vecinos mostrando cómo rompen veredas sanas. Hay un negocio en términos de romper veredas sanas para volver a construirlas. Hay el presupuesto, bueno, no me quiero meter con los medios de comunicación, pero la pauta se multiplica muchísimo más que la inflación sin ningún control. Y así uno puede encontrar miles de millones para poder fundamentar el tema del subte. Pero además, bueno, uno tiene que determinar prioridades. En 9.000 millones, evidentemente, o sea, se calcula que más o menos el kilómetro creo que vale 100 millones de dólares. Tenés 9.000. Matías, hablemos la última de política para analizar el futuro. Hay un fuerte... No, bueno, ahora me voy entonces. No, pero del gobierno de la ciudad hay temor a esto de la división en tres, tal vez, de lo que puede llegar a ser una elección en 2023 en la jefatura de gobierno de la ciudad. Y algunos dicen, bueno, los liberales empiezan a jugar, empieza a jugar el PRO, pero también hay al frente de todos, y bueno, puede, ¿por qué no? Si se divide en tres el electorado, llegar a una jefatura de gobierno. ¿Cómo lo ven y cómo lo están evaluando ustedes? Porque a lo mejor la irrupción de los liberales termina beneficiando al frente de todos en una candidatura del 2023. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires yo creo que el esquema funcionó, el de Milei, muy planteado desde un sector del establishment y medio asociado, funcionan medio asociados con el PRO. Lo que me parece es que le generan un tema interno, o sea, hay un techo corto, una sábana corta, digo, porque hay sectores del radicalismo. La verdad que acá en la Ciudad de Buenos Aires se ha podido constituir esta fuerza de derecha que gobierna la ciudad tantos años, porque el radicalismo se bajó de toda su bandera para bajarse ahí. Hay muchos, a mí me toca compartir con legisladores que vienen de tradiciones totalmente diferentes, radicales que son radicales de Alfonsín, que vienen de la militancia universitaria, sectores que la verdad que piensan muy diferente y que se bancaban hasta ahora porque, bueno, venían de un 3%, esto les permitía gobernar, pero ya sumar un discurso tan extremo como el de derecha en su propio bloque, como es el caso de López Murphy, y además plantear una alianza como plantean Macri y Patricia Bullrich, yo creo que esa sábana les va a terminar haciendo pagar un costo muy grande y algunos yo tengo la expectativa que digan, bueno, hasta acá llegué. Yo creo que esa ruptura de un sector de radicalismo con una tradición más popular, democrática, nos puede permitir construir una alternativa para ganar. El tema de la derecha la veo muy acomodada acá por los medios de comunicación, hay un fenómeno antipolítica, pueden tener un buen resultado, efectivamente yo creo que en una primera vuelta eso pasa, en las segundas vueltas se les hace más complicado. Pero sí, a ver, para nosotros yo creo que se abre una oportunidad entre toda esa lectura para fortalecer nuestra unidad y para plantear un esquema para poder ser gobierno, llegar a un balotaje. De hecho, en su momento, cuando Lustó llegó al balotaje, todos nuestros votos fueron ahí y estuvo a punto, o tal vez hasta ganó. Algunos dicen que hubo algunas dudas en el resultado. Pero digo, me parece que nosotros tenemos que tener un discurso para ganar la ciudad, por eso decía el tema de la propuesta, de plantear un modelo ciudad que integre a todos los vecinos de todos los barrios, tener una propuesta que sea ganadora, para que si se da esa oportunidad, la podamos aprovechar. Matías, gracias por venir a Radio Sónica. No, muchísimas gracias por haberme invitado acá. Matías Barroetaveña, legislador de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos.